tal? Un gusto en esta ocasión poder estar en esta entrevista dialogando con el doctor Gustavo López Pardo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo tengo una consideración especial con el doctor Gustavo López porque me parece que es uno de los grandes impulsores del estudio del turismo de naturaleza ligado al turismo comunitario en nuestro país, con trabajos que ha realizado desde lo que fue el Fondo Sectorial de Turismo, pero consecutivamente con otros trabajos derivados, ¿no? Respecto de esta línea, que le ha dado cuerpo, la ha estructurado de manera importante dentro de la investigación turística en México. Doctor Gustavo López, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muy interesados en poder estar escuchando toda la trayectoria, claro, lo que acabo de comentar sobre el turismo de naturaleza, pero también otras actividades y otras líneas de investigación que sé que usted ha estado trabajando. Nos acompaña también la tesista Karina Pichardo Sánchez, quien participa dentro del proyecto La Crisis del Turismo, desde la cual estamos impulsando estas entrevistas. Doctor Gustavo, si nos pudiera hacer el favor de presentarse y comentar precisando la línea de investigación sobre la que está trabajando, tanto la que mencioné como las otras vertientes que usted ha realizado académicamente. Muchas gracias, doctora Maribel Osorio. Pues gracias por la oportunidad que me da para compartir algunas ideas en torno al turismo y precisamente a las líneas de investigación que estamos desarrollando. Efectivamente, como investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, tengo ya varios años trabajando los asuntos del turismo en comunidades rurales, en comunidades indígenas, particularmente lo que tiene que ver con el turismo de naturaleza en México. En estos años hemos abordado, iniciamos el tema con un diplomado que desarrollamos hace casi ya más de una década sobre el turismo para el desarrollo sustentable, en el que coincidíamos investigadores, expertos, profesores, que abrimos una beta de reflexión en torno a lo que debe ser el turismo desde la perspectiva de la sustentabilidad. Ese diplomado tuvo 8 promociones, casi una década, y creo yo que fue importante para consolidar esta vertiente de la reflexión del turismo desde la perspectiva de la sustentabilidad. Entonces, esta es una de mis líneas, turismo y desarrollo sustentable. Pero también desde esos años he participado en la evaluación de políticas públicas, particularmente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de fortalecer y fomentar las actividades de turismo de naturaleza en este sector. Junto con la doctora Palomino, Berta Palomino, del Politécnico Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, desarrollamos la primera evaluación sobre el programa de la CDI de fomento del ecoturismo o turismo de naturaleza en estas comunidades. Posteriormente realizamos también para la comisión un proyecto, una investigación sobre el desarrollo sustentable en comunidades indígenas, particularmente en el caso de Oaxaca, y otra evaluación ya del programa en general, ¿no? Posteriormente a esto, estuvimos trabajando con CONACYT, un proyecto de investigación sobre factores de éxito y fracaso del turismo de naturaleza en México, ¿no? Esta se ha conformado en mi línea de investigación fundamental, y a partir de ahí se han derivado otros intereses, como tiene que ver con el asunto de capital social y comunidades indígenas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues ahora le pediría a Karina si fuera tan amable de iniciar propiamente la entrevista con las preguntas que tenemos preparadas. Gracias, doctora.
Sí, gracias, doctor Gustavo. Y ya que nos menciona sus líneas de investigación, me permito hacer la primera pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los impactos más significativos en el turismo en México a causa de la pandemia de la COVID? Bueno, yo creo que la pandemia ha tenido un impacto verdaderamente apabullante para el sector turismo, ha representado la pérdida de miles de visitantes y por tanto de miles de millones de dólares, pero si bien esto ha afectado los distintos destinos, creo yo que hay un impacto diferenciado entre los destinos de sol y playa, que son los que hegemonizan el modelo turístico mexicano, y el resto de destinos, de pequeños destinos rurales, de turismo rural, de turismo de naturaleza, de ecoturismo, etcétera, que también fueron y se vieron afectados por la pandemia. A diferencia de los primeros, de los destinos sol y playa, que son propiedad de grandes corporaciones nacionales, incluso internacionales, donde tienen recursos para poder soportar la pérdida de ingresos, en las comunidades rurales, donde se impulsaban proyectos de turismo, el impacto fue incluso devastador, ¿no? Muchas de estas empresas tuvieron que pues, buscar opciones que les permitiera sortear el impacto negativo en términos económicos de la ausencia de turistas, incluso llegando a replantearse el regreso a las actividades tradicionales. Muchas, para poder sortear la pérdida de ingresos por el turismo, tuvieron, como señalaba, buscar otras opciones. Y la más natural era regresar a las actividades primarias. En México sabemos que el sector de turismo social, de turismo rural, de turismo en comunidades, es un sector poco consolidado. En una de las investigaciones que nosotros hicimos para CONACYT y que hemos venido actualizando su información, hemos destacado que hay alrededor casi de 4.000 esfuerzos para poder impulsar estas actividades, es decir, 4.000 esfuerzos para construir empresas que pudieran ofertar productos y servicios propios del ecoturismo, del turismo rural, del turismo de naturaleza, con apoyo de organizaciones gubernamentales, pero también de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales. Sin embargo, a pesar de los miles de millones de pesos que se han canalizado a este sector, solamente un pequeño porcentaje de estos ha logrado consolidar. En aquel entonces logramos identificar una centena de empresas que estaban constituidas, posicionadas en el mercado, con afluencia turística, con generación de empleos, con estrategias para la conservación, con procesos de articulación con las comunidades, siendo eje para el desarrollo de otras actividades económicas, etc. Pero a partir de la pandemia, muchos de estos esfuerzos se vieron eclipsados, ¿no? Se vieron sometidos a la necesidad de cerrar. Y la necesidad de cerrar por dos razones. Por una parte, porque ya no venían turistas, pero también por otra parte, por el miedo y por la precaución, por tanto, generado en las propias comunidades. Y esto nos mete a una dinámica de reflexión que yo creo que es sumamente importante. Antes el turismo era visto solamente como una actividad positiva, e incluso aunque genera impactos negativos. Pero ahora, con la pandemia, nos pone a la luz de que los turistas pueden ser vectores de epidemias. ¿Qué hacemos con esta circunstancia cuando el turismo, los turistas, pueden convertirse en generadores de pandemias, de enfermedades, como lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Del COVID-19? Ante esta circunstancia, muchas de estas comunidades que estamos hablando, pequeñas comunidades, decidieron cerrarse, porque no solamente eran las empresas, sino incluso los propios municipios rurales decidieron cerrarse ante el avance de la pandemia. Esto llevó entonces a la necesidad de
reflexionar sobre cómo debemos de realizar la actividad turística, es decir, cómo se deben realizar las actividades turísticas ante esta circunstancia, ante esta situación de incertidumbre, donde, como insisto, donde los turistas se convierten en vectores de las enfermedades. Y esta necesidad permeó en todos los ámbitos, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y en el ámbito local. En el ámbito nacional se establecieron los protocolos de biosanitarios, de manejo biosanitarios, que ya todos conocemos. Y también en los espacios locales se tuvo que instrumentar esta acción, ¿no? Entonces, la pandemia tuvo un impacto múltiple, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la reflexión sobre qué tipo de turismo debemos de tener en general, es decir, a nivel internacional, nacional, pero sobre todo en estos sectores que realmente manifestaron su vulnerabilidad, pero también su capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha generado una oportunidad, creo yo, de volver a reflexionar sobre qué queremos del turismo, qué tipo de turismo necesitamos y cómo podemos alcanzar esto que queremos. Ok. Yo quisiera, a partir de este escenario que tú pones sobre la mesa de la parte de las comunidades rurales, comunidades indígenas, y de estos emprendimientos, estos proyectos ecoturísticos que tú y Berta han documentado, me parece que muy bien. eh, Hacer énfasis en dos cuestiones que tú mencionaste muy brevemente. Lo primero es efectivamente los empleos las ocupaciones de gente que estaba involucrada, que se dedicaba a la prestación de servicios de manera formal e informal, ¿no? Efectivamente quedan como mucho más expuestos al contacto, al contagio, y esto se resiente en la actividad como una actividad mucho más vulnerable que otras, ¿no? Que otras actividades de carácter económico. Seguramente tú conoces este fenómeno que se está generando en este momento de que hay vacantes en relación, ahora que está reactivándose la actividad turística y hay la recontratación de empleos, hay espacios, y no nada más en México, no nada más en Latinoamérica, sino a nivel global, hay espacios laborales que no se están cubriendo porque hay gente que está resistiéndose o que no está aplicando a ocupar estos puestos. En ese sentido, en las comunidades rurales, eh, ¿cuál es o qué tú conoces que al respecto se generó? ¿Cuál fue el comportamiento? No sé si conozcas algunos casos. Yo, junto con un tesista, David Pavón, estuvimos analizando el caso de Majagual. Nos acercamos a ese caso, y lo que se observó es que parte de la población que estaba ocupada dentro del sector turismo regresó a las comunidades que está al entorno, al caso de Majagual. No tenemos ya documentado cuánto de ese personal ha regresado y cuánto, ¿no? Ahí ya no llegó la investigación, pero no sé si tú tengas conocimiento sobre el comportamiento que se ha generado al respecto en algunas otras comunidades. Mira, de reingreso o regreso de los trabajadores incorporados al sector formal del turismo, grandes hoteles, y su regreso a las comunidades, no, porque yo particularmente lo que trabajo más bien son el turismo en comunidades rurales, ¿no? Entonces yo ahí te podría decir más bien qué pasó en empresas que están asentadas en pequeñas comunidades rurales, donde el impacto de la pandemia llevó a que la gente se dejara de recibir, a que las empresas dejaran de recibir turistas y por tanto, pues no hubiera, digamos, ingresos
para poder solventar la planta de trabajadores incorporados, ¿no? Fíjate que en este caso el impacto es diferenciado porque estamos hablando de formas de organización del trabajo distintos. No es lo mismo lo que sucede en un gran centro, hotelero, como los que todos conocemos, donde pues tienen decenas de trabajadores, ya sea de la localidad o de las localidades cercanas, con lo que sucede con estas empresas de carácter local, regional, en algunas comunidades, ¿no? Donde se está ofertando la oferta turística, ¿no? Los servicios turísticos, pero que también incorporan trabajadores, ya sea de su propia organización o de la localidad, donde pues son incorporados o eran incorporados en momentos de gran presencia de turistas, y que se necesitaba contratar gente adicional para dar estos servicios, ¿no? Entonces, de entrada, esto se acabó, ¿no? O sea, esto ya no se dio. Pero, ¿qué pasó con los que sí estaban, digamos, de planta, ¿no? Con los trabajadores o con las personas que eran los que estaban impulsando la empresa, donde de repente, pues, tampoco tienen recursos e ingresos. Bueno, muchos de estos tuvieron que regresar a la actividad primaria. Tuvieron que regresar a la agricultura, tuvieron que generar estas opciones que les permitiera tener algunos ingresos para poder solventar la crisis generada por la pandemia, ¿no? Por ejemplo, yo uno de los casos que conozco muy bien es el de Capulalpan de Méndez, donde pues los integrantes del comité que impulsa la actividad turística, pues tuvieron que cerrar, como cerraron muchas otras, y de repente tuvieron que regresar a las actividades primarias, no les quedó otro remedio, ¿no? Entonces, y esto llama la atención, y habría que ver si esto se replica en otros espacios, en otras regiones, que yo creo que sí. En el caso de las empresas campesinas e indígenas, que dependen de la actividad turística, la ausencia de los turistas, pues los coloca nuevamente en una situación donde cómo generas los recursos económicos que necesitas para la vida, ¿no? Y entonces, una gran lección que yo creo que dejó la pandemia para estos sectores es que no puede estar manteniendo esa dependencia profunda de una actividad como es la actividad turística, ¿no? Entonces, les va a llevar a la necesidad de generar modelos distintos. Y ahí, por ejemplo, valdría la pena revisar, por ejemplo, la experiencia de la Tosepancali, ¿no? En Puebla, donde es una cooperativa que también vivió esto que estamos hablando, pero que gracias a sus vínculos con las otras cooperativas indígenas que hay en la zona, pudieron como que recanalizar algunos de los esfuerzos hacia esta zona, ¿no? Pero bueno, sin duda, lo importante es ubicar que para lograr, digamos, la sostenibilidad de los proyectos, no puedes tú reproducir la dependencia que hemos tenido hacia un turismo externo o hacia una actividad, ¿no? No se trata de cambiar el monocultivo en la producción agrícola para cambiar la dependencia del turismo en términos de los servicios, ¿no? Entonces, la pandemia pues dejó puntos de reflexión amplios y en múltiples aspectos y que son retos para poder generar procesos diferentes, ¿no? Porque lo cierto es que lo que todo el mundo dice, esto de la cotidianidad, la ruptura de la cotidianidad y la conformación de una nueva cotidianidad es algo que no podemos eludir. Estamos inmersos en una situación donde puede repetirse estos fenómenos y lo que habría que ver es que si tenemos la capacidad de aprender para poder evitar los impactos, digo, además de las pérdidas de vida, que es lo más lamentable, los impactos económicos tan brutales como los que vivimos, ¿no? Muy bien.
Gracias. Efectivamente, el otro elemento que iba a señalar es esto de la diversificación, la necesidad de la diversificación económica. Y claro, tú lo sabes mejor que yo, la parte de regresar a las actividades primarias o refugiarse, vamos, en las actividades primarias, conlleva también todas las debilidades, ¿no? De las propias actividades primarias que hay en México, ¿no? Las incertidumbres en relación a la producción agropecuaria, y una serie de limitaciones que existen. En ese sentido, me parece que hay un enorme reto por parte de las comunidades en buscar, ¿no?, alternativas de diversificación económica y que ante un panorama como el que se está previendo en el 2023 de inflación, de crisis alimentaria, ¿no?, etcétera, parecería que es un reto considerable, ¿no? El poder estar buscando formas y alternativas de, de, aseguramiento de la subsistencia y de calidad de vida, ¿no? Una cosa así, esa impresión me da. Adelante, Cari, por favor. Claro. Pasando a la segunda pregunta, doctor, me gustaría saber si usted ha identificado algunos cambios que pudiera tener el turismo en México en los próximos 5 años. Pues yo creo que una de las cosas que desearía que se, digamos, que se consolidara es el reconocimiento de la importancia del turismo doméstico para el propio sector, ¿no? Yo creo que la pandemia, una de las cosas que dejó también clara es que el turismo internacional, los visitantes internacionales son importantes, pero son los primeros que dejaron de venir, ¿no? Sí, claro. Y además normal, natural, ¿no? Hoy en día a nivel mundial se habla de la tendencia de los viajeros al turismo de proximidad. Y si eso lo tomamos a pie de la letra, pues seguiremos nosotros contando con nuestro principal mercado turístico, que va a ser Estados Unidos, porque estamos cerca, ¿no? Pero ya dejaron de venir. Y la pandemia también volvió a demostrar el papel fundamental que tiene el turismo doméstico para el sector. Me parece a mí que si la política pública reconoce y enfatiza a este sector, podremos lograr una mayor estabilidad en la recuperación, ¿no? Me parece a mí que esta tendencia al turismo de proximidad, que ya varios estudiosos han señalado, en el caso de México se tiene que traducir en la capacidad de invitar, de convencer y de atraer al turismo doméstico, no solamente a los grandes destinos de sol y playa, sino a estos destinos rurales, pequeños destinos urbanos, semiurbanos, rurales, que están impulsados por empresarios nacionales pequeños, pero también por cooperativas, empresas campesinas e indígenas, ¿no? Pero bueno, esto significa darle un giro que yo creo que se está dando en la política turística nacional, y que esperemos que el capital nacional o el capital que está en México, que a veces no es nacional, pero está en México, pueda responder y articularse adecuadamente, ¿no? Pues esa es una de las grandes disyuntivas, ¿no? ¿Vamos a seguir apostándole al turismo internacional o vamos a fortalecer el turismo nacional? Cada vez hay más señales de que este gobierno está
interesado en fortalecer el mercado nacional. Entonces, habrá que esperar que esto se convierta en más realidades, ¿no? Tenemos en puerta, curiosamente, pues, varios megaproyectos que pues, van a ser determinantes para el futuro del turismo en México, y pues tendríamos que ver también otras acciones encaminadas a fortalecer a este sector interno, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Me refiero a programas de capacitación, de financiamiento, que permitan consolidar la oferta turística existente, que permitan ampliar la oferta turística existente, sobre todo en aquellas regiones donde hay una gran presencia de estos proyectos, ¿no? En Chiapas, Oaxaca, la parte de Veracruz, Puebla, Michoacán, etcétera, donde hay mucha presencia de proyectos rurales, de proyectos campesinos, de proyectos indígenas, que tienen una gran, que están o consolidados o en procesos de consolidación, pero que, por supuesto, como todo, pues requieren ajustes, y para eso a veces requieren el apoyo, ¿no? Digo, a final de cuentas, solamente si hasta las grandes transnacionales y el sector privado del turismo pide apoyos, pues digo, la verdad es que las pequeñas empresas y las empresas campesinas e indígenas que pidan apoyo me parece de lo más normal, ¿no? Déjame hacer una consulta, que justo hace poco tiempo tuve la oportunidad también de platicarlo con Maxim, ¿no? Maxim Keifer, en relación a esto, al turismo comunitario, en espacios rurales. Y yo le preguntaba que cuál era su opinión, y la misma pregunta te planteo sobre este crecimiento de la brecha digital, ¿no? Que me parece que es, a mí me parece que es una desventaja en términos de el posicionamiento de la comercialización de los proyectos ecoturísticos. Al respecto, en esta potencialización que ha tenido el e-commerce. Pero ¿cuál es tu opinión, Gustavo? No, yo concuerdo. O sea, finalmente las empresas tienen una serie de dificultades de distinto tipo, de organización, de capacitación, de uso y acceso a los mercados, etcétera, ¿no? Nosotros en el proyecto CONACYT, del cual estamos derivando mucho de la experiencia, pues salió que muy pocas empresas tenían, por ejemplo, utilizaban redes sociales o tenían páginas web. Muchas, las que tenían páginas web no eran propias, eran más bien de las instituciones gubernamentales o comerciales, etcétera, ¿no? Y se identifica a una, no sé, ahorita no recuerdo bien el dato, pero de las 100 que nosotros ubicamos como empresas que tenían un gran posicionamiento, pues tuvo unas 50, 40, tenían páginas web propias, que eran páginas comerciales, que la estaban manejando, que las activaban, que tenían redes sociales, que eran redes activas, etcétera, ¿no? Sin duda, pero no solamente es un problema para las empresas pequeñas o para las empresas rurales o para las empresas comunitarias, ese es un problema a nivel general, ¿no? Donde no necesariamente las empresas, el tipo de propiedad de la empresa es sinónimo de mejor eficiencia en el manejo digital o en el manejo promocional, ¿no? Yo creo que este es un problema a nivel del sector, pero particularmente del sector comunitario, ¿no? Sin duda, es algo que se tiene que resolver, pero es un problema que se tiene que resolver y que yo creo que ahorita, por ejemplo, la política pública de lograr Internet para todos, este programa de poner Internet en toda la República, pues va a ayudar a que estas empresas puedan remontar esta dificultad. Porque, pues ahí, una cosa es que puedas tener la señal, que puedas tener la conectividad, y otra cosa es que tengas al personal capacitado para hacerlo, ¿no? Porque, pues también es cierto, incluso en algunos ejemplos, pues tienen la red, tienen el contacto, tienen todo, pero no tienen la gente para que los atienda, ¿no? Pero fíjate que ahora, esa es una de las cosas positivas de la pandemia. La pandemia obligó a que todos nos modernizáramos en términos del asunto de manejo digital. Muchas de estas empresas comunitarias
incluso a nivel internacional, tuvieron que incursionar en la parte de la web, en la parte del manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, incluso generando propuestas de recorridos virtuales y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Que en América Latina existen, ¿no? En México no sé, pero en América Latina sí hay varios ejemplos, en Perú y en Bolivia, ¿no? Pero bueno, el reto, ¿cuál es? Ese, precisamente, ¿no? ¿Cómo logra remontar estos aspectos? Y yo creo que ahorita hay varios esfuerzos gubernamentales y de ONGs para contribuir a la capacitación de empresas consolidadas, o digo, lo que ellos llaman como empresas consolidadas, para fortalecer este aspecto que tiene que ver con el asunto de la comercialización, es decir, la utilización de las TICs en el proceso de promoción, difusión y comercialización de su producto turístico, ¿no? Entonces, bueno, eso pues, por ejemplo, es algo que se tiene que ahondar. ¿Podrá ser masivo? Eso es lo que uno desearía. ¿Podrá tener la misma utilidad para todos? Yo no creo. Yo creo que hay problemas, hay situaciones, hay circunstancias que diferencian la capacidad de las comunidades o de las organizaciones comunitarias para poder aprovechar incluso estas propias capacitaciones, ¿no? Y precisamente esos son de los aspectos que hoy, por lo menos yo estoy trabajando, y que tiene que ver con la cuestión de la existencia o no de capital social en las comunidades, grupos, empresas que están ubicadas en el sector social, en el sector del turismo de naturaleza, y que están enfrentando estos problemas de los que estamos hablando, ¿no? Claro. Pero también, bueno, aprovecho para tu comentario para una última solicitud de opinión de tu parte, a partir de tu expertise en este tema, sobre tú consideras, yo he estado estudiando algunos casos acá en el Estado de México en relación a la construcción de la construcción social de los productos turísticos alternativos. Y un elemento que se ha marcado de manera muy clara es la participación de los jóvenes en los emprendimientos. Son ellos los que están abriendo este tema, haciendo frente a este tema por la propia, sus propias características generacionales, ¿no? Los millennials, los centennials, que son nativos digitales, y les es mucho más fácil, mucho más afín poder estar introduciendo el manejo de todas, de las redes sociales simplemente, ¿no? Pero ahí todavía lo que hemos encontrado es que todavía no hay como una comunicación que generacionalmente los adultos mayores, que tú sabes que en términos de las comunidades rurales tienen una ascendencia, ¿no? Tienen una calidad moral importante, son tomadores de decisiones, todavía aún no hay como flujos de comunicación entre las nuevas generaciones y las pautas socioculturales de los adultos mayores. ¿Tú qué te has encontrado respecto a este punto, Gustavo? Bueno, sin duda lo que señalas es una constante, ¿no? Hay en aquellas empresas que están asentadas en comunidades tradicionales, donde hay formas tradicionales de toma de decisiones, donde los ancianos, los adultos mayores, pero adultos mayores, digamos, ancianos, son los que tienen un mayor peso y tienen un gran peso en la toma de decisiones, ¿no? Pero también es cierto que pues muchos de estos proyectos han sido impulsados por adultos mayores, pero adultos mayores jóvenes, ¿no? O sea, acuérdate que en el asunto de esto de las generaciones hay pues los jóvenes, jovencitos, los jóvenes de 18 a 20 y tantos años, y el resto que ya somos adultos de 20 y tantos para arriba, pero de los 20 y tantos para arriba, pues hay adultos jóvenes, ¿no? Adultos como nosotros y adultos pues, en otra instancia, ¿no?
Pero, ¿quiénes son los que han estado impulsando estos proyectos? Mira, yo una de las cosas que me percato, cada vez que voy a campo, siempre llego y hay jóvenes. Y cuando regresas, pues esos jóvenes que entrevistaste ya no son tan jóvenes, sino como uno tampoco es tan joven, y empiezas a ver que hay otros jóvenes. Y son estos otros jóvenes los que empiezan a retomar la batuta, empiezan a involucrarse en los asuntos de la empresa, etcétera, ¿no? Y jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Entonces yo creo que hay fenómenos que se están dando, pero que son de un Largo proyecto. sí, de un largo proyecto. El tiempo es un proceso, se va dando, pero llega un momento en que tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que también esto es propio de las comunidades, ¿no? En el caso que yo conozco más, que es el caso de Oaxaca, pues bueno, la participación de las personas empieza desde jóvenes y empiezan desde topiles hasta llegar y van escalando los distintos puestos de responsabilidad que tienen las comunidades y que lo van haciendo en términos progresivos, ¿no? Y es un proceso de formación, es un proceso de capacitación, es un proceso de transmisión o de transferencia de las responsabilidades hacia las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que sí existe, pero como te digo, me parece que es un asunto es un proceso largo que se va dando. ¿Esto sirve para el turismo? Pues habría que verlo precisamente, ¿no? Habría que ver si esto es lo que el turismo necesita. Como muchas otras cosas, las empresas turísticas se ven sometidas a las exigencias del mercado, ¿no? Se ven sometidas a la racionalidad que te impone el mercado. Es decir, que hay una división de trabajo, que tengas una conformación jurídica, que estés constituido, que tengas una división interna donde haya funciones entre los que dirigen y los que obedecen, jornadas, responsabilidades, registros, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que te exige la organización empresarial. Pero a veces esta organización empresarial no necesariamente impacta con la organización tradicional de estas comunidades, Claro. ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, ¿cómo le haces para conciliarlo? ¿Cómo le haces para poder aprovechar las ventajas de la organización tradicional y cómo poder adecuar las exigencias del mercado para potenciar a tu empresa, ¿no? Yo creo que hay pocas empresas que lo han resuelto, pero creo que sí existen. Una de ellas, te diría, es Capulalpan, Tosepancali, el propio Comutichancán, empresas como acá en la Ciudad de México, San Nicolás Totolapan, y así podríamos estar señalando, ¿no? Yo creo que sí hay empresas que los han resuelto. Lo interesante es ver qué estas respuestas son generalizables o necesariamente son a partir de las particularidades de cada una de las comunidades y empresas de las cuales estamos hablando, ¿no? Pero bueno, ese es el reto. Nosotros como investigadores es evidenciar esto y bueno, aprender de lo que están haciendo las comunidades, ¿no? Pues mira, creo que muy bien has entrado ya al punto de nuestra tercera pregunta dentro de la entrevista. Adelante, Cari. Sí, de hecho, justo es lo que iba a comentar. Ya que hace mención de esta línea, me permito preguntarle si usted podría mencionarnos al menos dos líneas, aparte de las que ya nos comenta, dos líneas de investigación específicas y el por qué serían pertinentes para estudiar la crisis del turismo en nuestro país. Mira, yo creo que, por ejemplo, derivado de las investigaciones que hemos realizado, la pregunta siempre es ¿por qué unos sí logran consolidarse y otros no? Esa es la pregunta que actualmente nosotros tratamos de resolver. De ahí puede derivarse varias líneas de investigación, dependen del enfoque teórico que tú tengas y de tu propia formación, ¿no? Yo creo que la respuesta es en la existencia o no de capital social en esas comunidades, en esos grupos, ¿no? Pero yo sé que el concepto de capital social es un concepto amplio, donde puede haber muchos elementos, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo,
que puede traducirse es la existencia o no de una fuerte consolidación, de una fuerte organización interna, ¿no? Que permita... Pero hay organizaciones internas fuertes, sólidas, que sin embargo no logran incorporar al conjunto de los otros actores que se necesita para poder trascender, para poder convertir a la actividad turística en una actividad viable para la región, ¿no? Entonces, cuando uno ve los aspectos del capital social, la existencia del capital social comunitario, es que puede reconocer que no solamente hace referencia a la organización interna, a los asuntos internos, individuales y colectivos del grupo, sino también hace referencia al resto de los otros elementos con los cuales están vinculados, ¿no? Y entonces generan procesos de sinergia donde hay una concurrencia de distintos intereses, de distintos actores con distintos intereses, que logran encontrar el punto de acuerdo para poder impulsar y alcanzar un mismo objetivo, ¿no? Entonces, mira, ahorita actualmente nosotros lo que estamos haciendo es tratar de documentar las manifestaciones de esto que llamamos capital social en los distintos proyectos de turismo comunitario, de turismo naturaleza, de turismo indígena que existen en el país, ¿no? Y nos hemos encontrado que una de las cosas es que, pues sí es cierto, cada una de estas experiencias son singulares, pero que coinciden en que se han logrado fortalecer vínculos a partir de la confianza, de la reciprocidad, de la solidaridad, y que esta existencia de esta confianza, esta reciprocidad y esta solidaridad puede ser favorecida por las propias formas de organización tradicionales, pero también por las formas modernas de organización, ¿sí? Lo importante entonces es poder entender cómo se fortalece esta confianza, que derivará en la posibilidad de concurrir en procesos de otro tipo con otros actores, ¿no? Entonces, pues en eso estamos precisamente, ¿no? Tratando, te diría, de entender cómo se manifiesta el capital social en los grupos que están impulsando el turismo de naturaleza en México, ya sean campesinos, indígenas, etc. Qué interesante, Gustavo. Me mueve mucho esto que tú dices en términos de, a ver, cuando le rascamos, ¿no? Cuando profundizamos en el estudio para identificar los factores, ¿no? Uno de los claves, de los medulares es el capital social, ¿no? Y dentro del capital social, los elementos que constituyen o que se identifican son estos valores, ¿no? Porque finalmente son valores de carácter como muy subjetivo, ¿no? La confianza, la solidaridad, la reciprocidad. Y eso es un hallazgo que me parece súper importante de una investigación en la cual ustedes han profundizado y que tienen un universo de proyectos, de estos 4,000 que ustedes generaron en el inventario, que poco a poco identificaron los exitosos y de los exitosos el capital social y del capital social estos valores. Eso me parece genial, ¿no? Fantástico, una línea de investigación así, muy consolidada y llevada a elementos de gran profundidad para la explicación de este fenómeno. Pues mira, estamos en eso, como tú bien señalas. De hecho, ahorita va a salir un libro sobre el capital social y el turismo comunitario, algunas de sus manifestaciones, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, no tiene más que otra intención que ilustrar alguna de estas manifestaciones, porque creo yo que, digo, no intentamos descubrir el hilo negro, sino que es poner la atención en algo que puede ser para nosotros importante, clave para entender lo que está pasando en México con estos proyectos, ¿no? Y ahí, una vez, por ejemplo, estamos en un proyecto PRONACE sobre el desarrollo de una actividad de investigación en Papantla, que tiene como sentido la generación de un plan integral de manejo
el turismo sustentable en la región Tajín-Papantla, y donde, tú sabes, estos proyectos tienen como finalidad la incidencia, ¿no? Es decir, no solamente la investigación, sino la incidencia, y estos elementos, estas consideraciones de qué es importante, qué no es importante, qué es trascendental, qué es más importante que otros elementos, pues ha sido clave para poder canalizar los esfuerzos, por ejemplo, de intervención, ¿no? Si decimos lo importante es la generación de confianza, pues veamos cómo se puede generar la confianza entre actores de distintas comunidades, ¿no? Y entonces a partir de ahí desarrollar estrategias de capacitación, de sensibilización, de tratar de allegar recursos, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo eso pues te lo da esta perspectiva, ¿no? Porque igual podríamos detonar los procesos de manera tradicional, ¿no? Sí, muy de arriba hacia abajo, ¿no? que ha sido como la constante de estos proyectos ecoturísticos y que yo lo aprendí justamente a partir de los resultados de investigación que ustedes han publicado. Enhorabuena por este libro que nos comentas. Estaremos atentos a poder consultarlo para seguir aprendiendo de toda esta línea de investigación. Cari, no sé si deseas agregar algún comentario. No, doctora, de hecho me parecen comentarios del doctor Gustavo muy buenos, sobre todo la forma bueno, la relación del capital social con estos valores que usted menciona. Me parece que son líneas muy poco investigadas y muy poco desarrolladas, por lo cual me parece muy interesante. Gracias, Cari, muy amable. Gustavo, muchísimas gracias. Nos has ilustrado mucho sobre este tema. Yo he aprendido un poco más. He sido lectora, seguidora de los trabajos que Berta y tú han realizado y ahí me voy a mantener porque me ha alimentado muchísimo toda la investigación que ustedes han realizado. Me parece que son ustedes quienes han puesto como mucho en evidencia y perspectiva sobre la mesa toda esta línea de investigación de turismo de naturaleza, los proyectos ecoturísticos, lo que sucede en las comunidades, sobre todo indígenas, ¿no? De zonas marginadas. Gracias por este trabajo y gracias por esta entrevista y compartirnos todos estos hallazgos de la investigación, Gustavo. Muy amable. No, pues yo te agradezco la oportunidad de compartir con ustedes estas opiniones, estas reflexiones, y donde, bueno, pues también uno aprende, ¿no? Aprende de ustedes, de ti, Maribel, de tus propios trabajos y de tu trayectoria, ¿no? Creo que una de las cosas que hay en esta comunidad de gente que nos dedicamos al turismo es precisamente esta capacidad y este interés de aprender de nuestro objeto, pero también de nuestros colegas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no hay nada que agradecer, aquí estamos y pues lo que se ofrezca con mucho gusto. Gracias, Gustavo, muy gentil. Gracias, Karina, muy amables y nos vemos en nuestra próxima entrevista. Gracias.